Bueno, continuamos ahora con el régimen jurídico y vamos a empezar hablando de la ley aduanera y en este cuerpo normativo se encuentran regulados los procedimientos que deben observar las empresas o personas físicas que efectúan operaciones de comercio exterior. Por esto, en el artículo 25 de la misma ley se señalan los requisitos que se deben cubrir los importadores y exportadores para poder operar en el comercio exterior. Los importadores deben presentar un pedimento aduanero en formatos oficiales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se señale el tipo de importación, definitiva, temporal, etcétera, acompañado de la factura comercial, el conocimiento de embarque o guía aérea, las autorizaciones o certificaciones según lo exige el tipo de producto, como las restricciones y o el estado o el certificado de origen. Por su parte, los exportadores deben adjuntar el pedimento aduanero de exportación, la factura comercial y los documentos sobre restricciones si así lo exige el producto a exportar. También conviene señalar que el reglamento de esta ley, las personas físicas y morales que se dediquen habitualmente a operaciones de comercio exterior deben registrarse en el Registro Nacional de Importadores y Exportadores que al efecto administra la Dirección General de Aduanas. Y también otros capítulos importantes de la ley se refieren a los impuestos, al comercio exterior, a la base gravable y a los distintos regímenes aduaneros que se establecen como instrumento de apoyo al comercio exterior, como las importaciones y exportaciones temporales, maquiladoras, depósito fiscal, etc. Ahora, sobre el acuerdo sobre información en español que deben ostentar los productos importados en el contexto de la apertura comercial y como una forma de proteger a los consumidores nacionales, este acuerdo exige que todo producto importado debe ostentar una contraetiqueta en español que indique el nombre del producto, nombre, denominación o razón social y domicilio del importador, así como también las advertencias e instrucciones de uso. La contravención de este acuerdo viola disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. También tenemos el Acuerdo sobre Protección de Marcas y ese instrumento normativo, bueno, que fue publicado en 1987, del que estamos hablando ahorita. Este instrumento normativo prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México. También existen otras autorizaciones y certificaciones en comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Según el tipo de producto, se requiere de autorizaciones de otras secretarías de Estado. En efecto, en importaciones de productos alimenticios de origen animal o vegetal, se requieren permisos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, y en el caso de productos químicos o minerales contaminantes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología también deben autorizar la importación. En el caso de las exportaciones de ganado vacuno, además de Secofi, Agricultura debe autorizar la operación para productos pesqueros, la Secretaría de Pesca interviene para productos enlatados, alimentos preparados, bebidas, medicamentos y cosméticos deben estar avalados por la Secretaría de Salud con una licencia sanitaria y registro del producto que se exporta. Además de la licencia sanitaria, deben obtenerse la franquicia sanitaria de exportación. Ahora, el comercio exterior y control de cambios. Entre las funciones del Banco de México está la de monopolizar la compra y venta de divisas y monedas extranjeras, función que la cumple a través de la expedición de decretos de control de cambios, regulaciones que impactan las operaciones de comercio exterior. Las operaciones de comercio exterior están reguladas en el mercado de dólar controlado y especialmente los exportadores, los que están obligados a vender y convertir sus ingresos en dólares o divisas a pesos mexicanos. Para los importadores, en cambio, la utilización de dólares controlados es prácticamente optativa. Los exportadores deben suscribir en toda operación con el extranjero convenios de ventas de divisas, siempre que sean superiores
a $5,000 semanales o de $8,000 si se trata de exportaciones de artesanías por cada operación. Ahora vamos a continuar o vamos a pasar ahora sobre el marco normativo del comercio exterior. Y por esto vamos a empezar diciendo que el marco jurídico del comercio exterior es el conjunto de normas que regulan las importaciones y exportaciones, como lo hemos estado señalando a lo largo de estas cápsulas, y cada país se rige bajo su propio sistema de leyes. En México, las leyes federales y reglamentarias surgen de la Carta Magna. El comercio exterior se caracteriza por tener una práctica rigurosamente regulada, y en todo el mundo existen normas que dictan las formas de realizar importaciones o exportaciones. El sistema legal mexicano no se queda atrás, como lo hemos estado señalando. En la Constitución se establecen las bases para las operaciones mercantiles que surgen en el país y otros reglamentos que hemos estado señalando. Y por esto la jerarquía de los ordenamientos. La jerarquía de los ordenamientos jurídicos es un tema que convoca al debate y a la reflexión. Su importancia tiene alto impacto y las leyes de mayor jerarquía se imponen en validez sobre las que se encuentran debajo. Es decir, si un reglamento o la ley contradice el contenido de una norma jerárquicamente superior, se pueden impugnar los efectos de la primera, tal como sucede en México cuando una ley contradice a la Constitución. Por eso es que en nuestro país el sistema legal funciona con la supremacía constitucional, que en otras palabras la Constitución o Carta Magna es la ley suprema y ninguna otra la puede contradecir. Ahora, para ello basta con citar el artículo 133 de la Constitución que nos dice que las leyes que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Por otro lado, si bien es cierto que la Constitución es la ley suprema, también existen otras normas que ocupan un lugar en este juego de las jerarquías. Y por esto México, como hemos estado mencionando, cuenta con más de 250 leyes federales, de las cuales más de 10 regulan de forma directa aspectos del comercio exterior, aparte de las demás leyes que lo puedan impactar. Las principales leyes federales son la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, como hemos estado mencionando, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, Ley de Puertos, Ley de Inversión Extranjera y las demás leyes en materia tributaria. Por esto, la Constitución tiene diferentes artículos que hacen alusión de forma directa o indirecta al comercio exterior. No obstante, uno de los principales es el artículo 131 y es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Ahora, también vamos a seguir diciendo o vamos a hablar sobre la ley de comercio exterior, como lo hemos estado señalando, pero podemos decir sobre esta ley de comercio exterior que es la máxima normativa en México para regular las operaciones comerciales de empresas nacionales en el extranjero, hasta una escala mundial. Es la guía regulatoria para todos los contribuyentes dedicados a la importación y o exportación de cualquier tipo de producto o mercancía. Se trata
de una normativa de orden público vigente en todo el país que en su aplicación no contraviene los tratados internacionales sobre comercialización. Esta ley entró en vigor en 1993 y tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de ese año, de cara a la firma del primer Tratado de Libre Comercio. Ahora, el objetivo de esta Ley de Comercio Exterior, en su artículo primero, manifiesta que su razón de ser es regular y promover el comercio exterior, atendiendo para esto a las siguientes finalidades: incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional, contribuir a la elevación del bienestar de la población y también tenemos las facultades del Ejecutivo Federal, que en su artículo cuarto nos dice que el Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades, que es crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución. También regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 que hemos mencionado. También establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. También tenemos establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría, o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. También establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, también tenemos a la Secretaría de Economía y dentro de sus facultades son estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias, tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda, así como imponer las medidas que resulten de dichas investigaciones. También estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, así como establecer las reglas de origen, otorgar permisos, estos permisos previos y asignar cupos de exportación e importación. También establecer los requisitos de marcado de país de origen. También tenemos tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones. También asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda o en cualquier otro procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación en otros países. También coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes cuando así lo solicite la Secretaría con los sectores productivos. También expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte. También establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones, así como las disposiciones que los rigen, escuchando a los sectores productivos e instituciones promotoras del sector público y privado. Ahora, hasta aquí vamos a terminar esta cápsula y en la siguiente cápsula vamos a seguir hablando todavía de este marco normativo con
los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior.